Este es un vídeo que curiosamente nunca hice. O sea, este tema, y en otras ocasiones sí que a lo mejor un tema lo comento en varios vídeos con el pasar del tiempo, ¿no? Para añadir matices. Pero casualmente creo que este tema, el tema de este vídeo, no lo he comentado en ninguna ocasión. Y sin embargo desde luego yo lo considero importantísimo. Lo considero importantísimo y más en estos momentos, ¿no? Debería haberlo hecho ya con Luis Enrique, cuando había empezado la fiesta esta de estos tíos, los periodistas, que empiezan a decir que si se equivocó Luis Enrique en la táctica de Turín, que si se equivocó en París, ¿no? Aquello que se decía en su momento, como recordaréis, seguro muchos. Conste que yo en aquel momento ya lo había comentado y ya había defendido a Luis Enrique, pero no había hecho un vídeo específico sobre el tema de tal entrenador no tiene ni idea de táctica o se ha equivocado, este entrenador se ha equivocado en el planteamiento táctico y tal y cual, ¿no? Que es algo que se suele repetir mucho en prensa, por parte de los periodistas y por parte, por supuesto, en redes sociales, por parte de un montón de gente, ¿no? Empiezan a criticar, a decir, a criticar a unos o a aplaudir a otros, en plan, ¡buah, qué baño táctico! Que no sé qué, que no sé cuánto. Y bueno, vamos a hablar precisamente de eso, ¿no? Del planteamiento táctico, como venía comentando ya hace unos días que iba a hacer este vídeo, y la soberbia y prepotencia que me parece increíble por parte principalmente de los periodistas, que aquí voy a hacer el primer punto, que me parece muy importante comprender. El periodista ha sacado una carrera de periodista. Una carrera de periodista, así seas periodista deportivo, que ahora y desde hace unos años, ¿no? Existe una rama, digamos, donde el periodista pues es informado de lo básico en el fútbol y tal, y no sé qué, pero es eso, lo básico. El periodista no es entrenador de fútbol, no es director deportivo, no es en realidad un analista de fútbol. El periodista es alguien que ha sacado una carrera de letras, muy bien por él, me parece fenomenal. Pero aquí estamos hablando de analizar el fútbol, y para analizar el fútbol lo que se necesita es una capacidad analítica. Esto es, también se necesita tener pasión por este deporte y seguir muchos partidos y tener claro al menos una base de cómo funciona el fútbol, ¿no? Y de cómo analizar el fútbol. Yo no digo que todos los periodistas no tengan ni idea, pero sí que puedo decir que la inmensa mayoría de periodistas, y fundamentalmente aquellos que continuamente se llenan la boca diciendo es que el planteamiento táctico, es que ¿cómo es posible? Es como cuando Paco García Caridad, que por ejemplo es un ejemplo perfecto de lo que es no tener ni idea de fútbol, ¿cómo puede alguien así decirle a Luis Enrique que por poner a Gavi que era un prepotente? Es decir, este señor no conoce a Gavi de absolutamente nada. Fijaos, ¿no? Es decir, no, pero es que soy periodista deportivo. Y, o sea, ponte la etiqueta que tú quieras de deportivo al lado de tal. Pero esto es... O también hay gente en los videojuegos que también dice, en plan, no, es que para ser analista de videojuegos necesitas una carrera o necesitas... Mira, no existe ninguna titulación universitaria que etiquete a alguien como analista o experto en videojuegos. El experto de verdad en videojuegos, a la hora de analizar tanto los videojuegos en sí como las videoconsolas o el mundo o la industria del videojuego, es el consumidor apasionado del videojuego que lleva generaciones y generaciones y generaciones, conoce y sabe definir un aspecto visual, gráfico, un aspecto jugable, un aspecto de mecánica de juego, de cómo va la industria, de cuánto costaban antes los juegos, cómo se hacen ahora, etcétera. Quien conoce la historia y ha jugado a muchos videojuegos, evidentemente ese sí tiene ciertas bases y capacidades para hacerlo. Y en el fútbol exactamente lo mismo. Y no es que me quiera yo poner aquí una etiqueta yo a mí mismo de no, yo sí soy un analista. No, yo doy mi opinión. Y no necesito ninguna etiqueta de nada. Cada uno que juzgue en función de los argumentos. Pero eso sí, vamos a empezar ya por tener claro de una vez por todas, por favor, que los periodistas, los que se sientan allí en la rueda de prensa, tienen ustedes el carnet de periodista, no una capacidad analítica adecuada para hacer análisis tácticos profundos sobre el juego. Entonces, cuando usted sale ahí a preguntar, ¿no? El planteamiento táctico es que no sé qué tal, o has perdido, qué baño táctico, me pregunto, ¿qué legitimidad o qué es lo que te da a ti el poder, la capacidad de decirle a un entrenador profesional, que sí que está evidentemente cualificado
para hablar de táctica y de planteamientos y de desarrollo de juego. O sea, ¿qué capacidad vas a tener tú para cuestionarle nada a Luis Enrique, a Guardiola, a Xavi, a Ancelotti, a Koeman o quien sea? Y por supuesto, alguno me dirá, bueno, pero si tú también criticaste a Koeman algunas veces, dijiste que el planteamiento tal, voy ahora con eso. Pero esto es la introducción, dejar claro eso. Por un lado, los periodistas. Por otro lado, la gente en redes sociales. La gente en redes sociales puede tener mucha más idea y por lo general suele tener bastante más idea que los periodistas. Aunque a alguno esto que estoy diciendo le suene raro. Los periodistas tienen la capacidad para informar. Tienen contactos, tienen fuentes, tal, y eso está muy bien. Eso está muy bien. Esa se supone que es su labor. La de mis fuentes del Barcelona me han dicho, esto, lo otro, tal. Pero una cosa es que informes y otra cosa es que vayas ahora aquí de superanalista, tal. Que me digas Axel Torres, que me diga a algunos otros que dices, bueno, este sí sabe de lo que está hablando. Se nota, se nota. Pero que me digas, pues, narradores de partidos y gente que dices, pero ¿qué coño está diciendo? O sea, si son... Ves que no se enteran de absolutamente nada y te van ahí de expertos dando lecciones a entrenadores, tío. O sea, siempre en función del resultado, claro. O sea, si ellos siempre van... Que un equipo perdió, se ha equivocado en el planteamiento. Que un equipo ganó, no, que bien, es que qué baño táctico. Entonces... Eso no es analizar nada, eso es coger el resultado y en función del resultado dedicarte a decir lo que ves. Que el Barça pierde mañana con estrépito, es que no tiene ni idea de tácticas, que le viene grandísimo el Barça. Que el Barça gana 0-4 en el Bernabéu, qué baño táctico, qué espectáculo, qué pasada. Para hacer eso no necesitas ni carrera de periodista ni de nada, o sea, es que no necesitas ni saber leer ni escribir. Para hacer eso es coger el resultado y decir, bueno, voy a decir esto. Ya está. Ya está. Entonces, por favor, diferenciemos las dos cosas, Eso, lo primero, por favor. Y esto lo digo porque... no como un ataque a los periodistas, aunque entiendo que se tome como tal, pero no lo es. O sea, es como un deber para aquellos que sois del Barça aquí, que por favor, o sea, porque hay gente que se deja llevar por el tema de, no, hombre, si está ahí en la televisión, por algo será. Si está en un medio como el Marca, por algo será. La mayoría no tienen ni idea. Pero ni idea. O sea, pero no solo porque... no. ¿En qué te basas? Pues me baso en que la mayor parte de las veces las cosas que dicen no tienen sentido. O sea, bueno, y profundizaré más sobre ello con el paso de los minutos. Ahora voy, ya digo, con la gente en redes sociales. Suele tener más idea porque la gente en redes sociales, primero, es muchísima cantidad de gente y segundo, muchos de ellos son grandes apasionados del fútbol, que llevan mucho tiempo viendo el fútbol, que les encanta analizar el juego y que tienen unas nociones, unas bases, como puedo tenerlas yo, que repito, no voy de superanalista o de experto, como podéis tenerlas muchos de vosotros, que tengo clarísimo que muchos de vosotros y muchos de los que me seguís en Twitter saben 100.000 veces más analizar un partido que cualquiera de estos señores, pero 100.000 veces más. Entonces, lo que pasa es que muchísima gente, por supuesto, en redes sociales habla por hablar. Habla por hablar y repite pues lo que diga el periodista de turno, creyéndose que está diciendo algo. No, este es un periodista reputado, yo voy a repetir lo mismo, porque aparte el resultado nos da la razón, así que ¿quién nos va a decir nada, no? Entonces, esto es como suele funcionar bastante, pero la realidad es que si te pones en serio y dices, a ver, vamos a analizar el partido. Vamos a analizar el partido y empiezas a analizarlo con ellos, no saben ni por dónde empezar. Es que no tienen ni puta idea. Esa es la realidad. Y esto no significa que Xavi no se pueda equivocar en sus planteamientos, que Luis Enrique no se haya podido equivocar. Todos los entrenadores se equivocan en planteamientos, todos. Esa es otra que no se suele comentar, porque pareciera que, qué mal entrenador es este, se ha equivocado en el planteamiento. Sí, como todos. De hecho, el gran entrenador, por ejemplo, si Guardiola es yo lo considero el mejor entrenador, entre otras cosas, es porque en cuanto a planteamientos se suele equivocar menos que los demás. Pero fijaos, por ejemplo, los partidos de la final de Champions contra el Chelsea, ¿no? El partido, el cambio que hizo y tal. Muchos no estaban de acuerdo con ellos. Yo me incluyo entre los que no estaban de acuerdo con lo que hizo, ¿no? Ahora, a partir de aquí entro en el tema de por qué yo critiqué lo de Koeman, no sé qué, o Valverde y demás, ¿no? O puedo criticar a Xavi. Hace poco dije, ¿no? Que a mí esto de los interiores altos, tal. O sea, yo siempre dejo claro que el entrenador sabe más que yo. Así sea Koeman, que considero que es uno de los peores que ha pasado por el Barça, por no decir el peor, en los 32 años que yo llevo viendo este deporte. Entonces, este deporte y al Barça. Entonces, considero que por supuesto sabe más que yo, porque ha jugado muchísimos años y tiene una experiencia y un bagaje
importante, y luego porque evidentemente te tienes que sacar un título de entrenador, tienes analistas, tienes un segundo entrenador al lado que es un experto, a ver, Schreuder, que bueno, ha recibido un repaso de Spalletti, ¿no? Pero también considero que está haciendo una temporada bastante meritoria por ahora, a pesar de que en Champions pues habían empezado muy bien y las cosas se le han torcido mucho, pero no era un grupo fácil tampoco. Pues Schreuder es un entrenador que era el segundo de Ten Hag y que de esto también sabe mucho, ¿no? Sabe mucho, me refiero vamos, o sea que no voy a decirle yo a Schreuder tal. Entonces estamos hablando de que hay mucha gente alrededor y que evidentemente con esto un entrenador siempre va a tener mucha más capacidad de análisis que cualquier aficionado, entre los que por supuesto me incluyo el primero, ¿eh? Ahora, ¿cuándo yo critico a Koeman o a cualquier entrenador? Pues cuando tú te viene el Atlético de Madrid y si le regalas la posesión. Cuando te viene el Atlético de Madrid y acabas con un 50-50 de posesión o un 55-45, cuando el Atlético de Madrid es un equipo que contra el Barça especialmente suele renunciar a la posesión. Que hagas eso en tu campo, porque que me digas en el Metropolitano un tal, pero que hagas eso en tu campo como lo hizo y estando Messi en el equipo, en la temporada 2021, que hagas eso en tu campo, pues evidentemente yo no necesito ser un genio del fútbol para decir, mira, esto es un planteamiento que no corresponde con la filosofía y el camino que tiene que seguir el Barça, y estamos viendo que no solo lo ha hecho contra el Atlético de Madrid, que además lo ha justificado en rueda de prensa, que lo suele justificar, y además pocos días antes lo había hecho contra el Villarreal, en Villarreal, que ahí sí que es complicado, ¿no? Porque ellos te empujan, te quitan el balón y no es fácil, pero es que estaban con 10. Y él reconoce que al descanso, con el equipo ganando, le dijo o animó un poco al equipo a que se echara atrás y buscara los espacios y tal, ¿no? O sea, contragolpear, vamos. Entonces, cuando lo haces recurrentemente contragolpear y reconoces tu voluntad de contragolpear, entonces sí, te critico por tu planteamiento, por tu idea. Por tu planteamiento no, por tu idea táctica, por tu filosofía. Yo el planteamiento es algo extensísimo que es completamente absurdo para mí criticarlo desde fuera. O sea, me refiero, es normal hacer puntualizaciones y decir, joder, yo creo que nos hemos equivocado en esto. Un poco lo que dije el otro día, ¿no? De que me sorprendió que no jugara Rafinha en la banda diestra y Dembélé en la banda zurda en Italia. El otro día en el Camp Nou sí jugaron. ¿Por qué? Por el tema de que tuvieran más perfil de remate, ¿no? Dembélé y Rafinha al irse hacia adentro y tal. Pero no dejan de ser eso, cosas que te sorprenden y que dices, bueno, a mí me hubiera gustado más así, pero claro, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Cuál es el problema cuando hablamos de planteamiento táctico, no? El problema está en que el planteamiento táctico, como digo, es algo profundísimo, profundísimo. De hecho, ya tienes por ahí esos audios o entrevistas a Piqué que te dice que es un coñazo, ¿no? Claro, cuando alguien dice eso, lo que debería es retirarse del fútbol y dejar de molestar al equipo, pero como no lo hacen, pues así le ha ido al Barça y le sigue yendo, deportiva y económicamente, con gente, con profesionales como este. Pero la cuestión es que, como digo, ya no es solo Luis Enrique, Xavi o quien sea, te prepara un plan de juego donde está la salida a la hora de salir jugando el Barça. Luego, aparte, es que primero para analizar a cualquier equipo tienes que entender cuál es el modelo de juego que siguen. No es lo mismo analizar la salida de juego en el Barça que la salida de juego en el Madrid o en otros equipos, porque nosotros tenemos unas características particulares, como el Manchester City, o intentamos tenerlas, ¿no? Entonces buscamos una salida de juego diferente. Dentro del análisis de esa salida de juego, tú puedes decir, pues bueno, aquí el Barça, como podemos ver, se abrió aquí a lo ancho, a lo largo, ocupó así el campo y buscaban la superioridad numérica, o el hombre libre lo encontraban aquí con el lateral zurdo, o aquí con este interior, o buscaban aquí a Lewandowski en esta zona para intentar que descargara el juego y tal, y superar esta línea, lo que sea. O sea, tú puedes ver eso analizando las imágenes, y luego, sin embargo, si hablaras con Xavi y le preguntas, oye, ¿realmente con esta salida de juego buscabas esto, esto y esto? A lo mejor Xavi te dice que no. Xavi te dice que no, y tú piensas que sí, porque dices, no, yo he visto el partido, he visto repetido y lo he analizado, y yo lo suelo hacer, a mí me gusta hacerlo. Entonces, pues pensaba que buscaban más la salida con Jordi Alba por allí, o con este por allá, o con tal. Entonces dices, no, pues resulta que no era así, no era así, simplemente se produjo así porque luego, además de que tú tienes que hacer un planteamiento, lo tienes que contrastar con el planteamiento que te hace el rival. De manera que tú
planeas una cosa antes del partido y luego el rival te hace su propio planteamiento, que tú te esperas, por ejemplo, que se queden muy atrás. O sea, tú planteaste el partido pensando, bueno, este rival por lo general se queda muy atrás, no nos va a presionar ni en zona intermedia ni en zona alta, y luego resulta que empieza el partido y sí que te están presionando en zona intermedia y en zona alta. Y ya no es el partido como tú lo esperabas, ni desde un punto de vista posicional, ni desde un punto de vista de ritmo, porque el planteamiento tiene que ir también enfocado no solo en el posicionamiento de los jugadores cuando salgo jugando, cuando construyo en el centro del campo o cuando pierdo el balón en zona alta y empezamos la presión, ese posicionamiento, esa organización posicional del equipo, que tiene que tener un equilibrio, pues no solo va desde ese punto de vista del planteamiento, sino que también va desde el punto de vista de qué ritmo le quieres dar al partido, qué atrevimiento le quieres dar a cada pieza, si los laterales suben más o menos, si los interiores están más altos o menos, si asumen más riesgos o menos los interiores. El ritmo, ya digo, el ritmo de juego, la verticalidad que tú quieres darle al juego. Cuanto más vertical, más riesgos estás asumiendo, más probabilidad de que te desorganices y te contragolpen. Entonces, todo esto son un montón de decisiones que tú en una libreta y en una hoja vas a ir tomando y vas a ir explicando lo que quieres a los jugadores. Y luego existe otro componente más, que es lo que tú le has explicado a los jugadores por un lado y la ejecución que los jugadores sean capaces de hacer en el otro. Tú puedes ser un arquitecto que planifica perfectamente una obra y luego los señores de la obra la hacen mal, porque la ejecución de lo que tú has planificado, ellos no la han seguido como tenían que seguirla y en consecuencia lo han hecho mal. Entonces, tú ahí digo, vaya mierda de arquitecto que lo ha planificado mal. Pues realmente son los jugadores que por la razón que sea, les puede faltar calidad, les puede faltar tiempo de adaptación a la idea y no son capaces de plasmarla adecuadamente en el terreno de juego y adaptarse a lo que el entrenador quiere. Entonces, tú puedes estar enseñándoles unas cosas y planificando unas cosas y luego, sin embargo, no encontrar respuesta por parte del equipo porque no son capaces de entender en cada zona del campo lo que requiere la situación y, evidentemente, eso hace que el planteamiento falle. Pero no porque el planteamiento haya sido malo, sino porque la ejecución del mismo no ha sido buena. Porque los jugadores todavía no están preparados, no tienen la química, los automatismos, las capacidades para desarrollar adecuadamente el plan que les ha trazado el cuerpo técnico. Entonces, coger y decir con toda esta soberbia, con toda esta chulería, en plan, no, vaya mierda de planteamiento, es que se ha equivocado en el planteamiento táctico. Bueno, tendrás... Cuando además se hace en Twitter, porque dices, tío, en Twitter no puedes debatir de nada, no es un sitio serio para hablar de un tema que evidentemente es... el tema de analizar un planteamiento táctico de un partido, de cualquier partido, te tiene que llevar entre 30 y 90 minutos para hacer algo medianamente serio. Una charla medianamente seria, con imágenes, con tomas de vídeo, etcétera, etcétera. Medianamente seria, te tiene que dar entre 30 y 90 minutos, que es la razón por la que yo... las dos razones por las que yo no estoy haciendo nunca ese tipo de vídeos desde que he empezado este canal ya, pues hace 6 años, pero hablando de Fútbol van 5, bueno, algo más de 5, ya para 6, ¿no? Cuando sea enero de 2023. Pues casi nunca lo he hecho, porque las pocas veces que lo he hecho, claro, ves que haces a lo mejor que empleas 30 o 40 minutos, vas a subir el vídeo y ¡pam! Te salta el copyright, de manera que se bloquea y algunos lo podéis ver y otros no, o directamente ninguno lo puede ver y tal. Que esto es algo de lo que me he quejado siempre del tema de la liga y la poca visión que tienen, porque ya me dirás qué problema tienen en que se les suban pequeñísimos extractos, clips de 10 segundos de aquí, otros 10 segundos de allá y tal, que como mucho representarán 5 o 10 minutos, o sea, ni eso, 5 minutos como máximo. 5 minutos como máximo y que solo pretenden reflejar posicionamientos de la defensa, del centro del campo, de la delantera, de cómo se hace aquí y allá, y que acaban haciendo, pues ya digo, que no puedas subir el vídeo porque dices, coño, me estoy gastando aquí no sé cuánto tiempo y al final nadie puede ver el vídeo. Es una auténtica estupidez, ¿no? Entonces, es mucho tiempo también, esa es la otra razón, es mucho tiempo y en el tiempo que tardo a hacer un vídeo de esos, pues podría hacer 2 o 3 vídeos de los normales.
Por eso no lo suelo hacer. Pero realmente a mí me encantaría hacerlos más que nada para dar mi opinión. Y si los hiciera, estaría dando mi opinión personal muy alejada de la realidad. Porque cuando yo no conozco lo que Xavi les ha mostrado en la libreta y lo que ha preparado durante toda la semana, o Luis Enrique, o Valverde, o Koeman, o quien sea, o Ancelotti, o quien sea, que me dedica a decir, no, pero es que el planteamiento, ¿qué planteamiento? ¿Tú qué sabes si Ancelotti le dijo a Lucas Vázquez que subiera más o menos? ¿O le dijo a Mendy que hiciera esto o lo otro? ¿O le dijo a Camavinga que fuera a presionar más alto, que mantuviera más la posición? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? Porque es imposible saberlo. Yo no tengo las órdenes que le ha dado grupalmente e individualmente. O sea, no las tengo. Entonces, esta soberbia, esta chulería y esta manera de engañar a la gente, porque ya digo, lo del tema del planteamiento es una auténtica estafa, ya que va siempre ligado, salvo casos excepcionales. Por ejemplo, el 2-6 del Bernabéu, es evidente que Guardiola dio un recital táctico. O sea, es evidente. Recital táctico o una victoria de planteamiento clarísima, o el 0-4 de Xavi la pasada temporada. A lo mejor mañana gana Ancelotti, ojalá que no, evidentemente. Pero ¿por qué son evidentes? Porque ya no es... Una, por el resultado, que evidentemente, pues el resultado desde un punto de vista de que terminó 2-6 y 0-4, pero también desde el punto de vista que es un 2-6-0-4 con aroma ambos dos de que deberían ser incluso más. La diferencia debería ser mucho más, incluso. Mucho más. Por ocasiones falladas, por situaciones, o sea, mucho más, ¿no? Pero no solo eso, sino sobre todo la sensación de ver cómo un equipo está corriendo detrás del otro y no llega, y no llega, y no llega. Eso siempre es síntoma de estar fuera de posición y tal. Con todo, no necesariamente podemos decir que el planteamiento de Ancelotti la pasada temporada o de Juan de Ramos en aquel 2-6 fueron malos. Porque ellos podían haber dicho, no, pues yo a Gago, porque el 2-6 lo recuerdo mucho, evidentemente, Gago y Las, que eran los que jugaban el doble pivote, no llegaban continuamente. Ahí el baño táctico es que fue el movimiento de Messi totalmente inesperado, produjo una serie de desajustes y falta de comprensión por parte de los jugadores. Al final, por parte de los jugadores y porque, ya digo, el planteamiento de Juande no estaba enfocado a un planteamiento como el que hizo Guardiola. Con todo, bueno, es que eso sería más para otro vídeo, porque veo que ya veo 23 minutos, joder. Pues en esos casos sí. En esos casos pues es evidente que ha ganado. Que ha ganado el planteamiento porque es muy, muy, muy brutal. Y digo brutal, repito, no solo porque haya terminado 2-6. Porque un partido, el otro día, por ejemplo, el Inter nos podía haber ganado con las contras 3-4 o 3-5 y tal, cuando el equipo ya estaba a la desesperada y te dicen, joder, ¿cómo vas a decir que no se ha equivocado el planteamiento si te ha metido 5, tío? Y te pudieron meter incluso algunos más. Ahí ya estás a la desesperada, ya no es un partido racional, ya no es un partido que entre dentro del planteamiento. De hecho, la alineación de Xavi en esos momentos ya era una alineación ya a la desesperada. Entonces ya no entra el planteamiento del partido, porque ahí el plan de partido es, mira, vamos allí... en cuanto podamos cada ataque, balón a banda, centro, somos muchos hombres en ataque y buscar los desajustes, el nerviosismo de la defensa del Inter y a ver qué pasa. Es decir, ya es un planteamiento random totalmente, porque no te queda otra porque queda muy poco tiempo y solo te vale ganar. Entonces el planteamiento de partido es el de la primera parte y es el que hay que analizar. Porque es un planteamiento donde el partido está racional, donde el partido está frío, en un contexto adecuado de partido. Que esta luego es otra. A esto es justo a lo que me refiero. O sea, tú cuando ves en el periodismo decir cosas como estas de no, pero es que fíjate, tácticamente no tienen ni idea cuántas contras le han cogido. Pero, tío, es que no, quien diga eso es que no sabe ni analizar el contexto de partido. O sea, ya no es una cuestión de no saber entender el planteamiento. No, es que no sabe ni analizar el contexto. El contexto de juego, de, oye, tú no entiendes la diferencia entre los últimos 20 minutos, lo que está haciendo el Barça y la primera parte. O sea, no entiendes la diferencia entre un partido donde te queda un montón de minutos por delante. O sea, los partidos tienen diferentes fases y en función de las diferentes fases vas a hacer una cosa u otra. Y tienes diferentes planes. Tú no sueles... Tienes un plan A y también sueles tener un plan B y C. Que luego con los entrenamientos, con las ventanas de cambio, pues dices, pues ahora voy a cambiar, voy a hacer eso, voy a hacer lo otro. O sea, ya digo, a mí cada vez que yo escucho lo de tal entrenador se equivocó, y no es solo por Xavi, no es por Luis Enrique, no es, ya digo, también me molestaba. Fijaos, por si no me creéis, que ya sabéis que yo a Valverde pues no lo quería, ¿no? Pero fijaos como la primera temporada sí lo defendí.
Si lo defendí porque consideraba que estaba haciendo un buen trabajo teniendo en cuenta circunstancias. Pero ya la segunda temporada, cuando cambia al 4-3-3, empiezas a ver la falta de intensidad, alineaciones repetidas sistemáticamente y demás cosas, dices, uff, que no mandan los fichajes, ¿no? O dices, es que esto se nota claramente que es que ni voz ni voto, o sea, pues ahí es donde empiezo ya a ver que no, es un entrenador peligroso y nos vamos al carajo. Entonces, esto lo aclaro, pero si alguien no me cree, los que me sigáis de hace tiempo, joder, qué cínico es, yo no recuerdo que defendiera a Valverde nunca. Cógete, por favor, el desahogo. Pon Mr. Seitan, si te interesa, para que quede claro que no te miento. Mr. Seitan, Roma 3, Barça 0, desahogo. Cógetelo, por favor, y escucha el vídeo entero. Verás como he dicho que Valverde no tiene culpa en ese partido. Y es algo que sostengo, porque es la actitud patética del equipo. Pues venías de... Vamos a ver, Valverde se puede haber equivocado en cosas, seguro que sí, seguro que sí. Pero, tío, que venías de ganar 4-1 y estás jugando contra la Roma. Ten un poco de vergüenza. Ese partido lo tienes que sacar adelante simplemente con cojones. Ahí ya ni entra nada el entrenador ni nada. Lo tienes que sacar simplemente por cojones. Diferente ya es lo que pasa en Anfield. Porque en el 3-0 del Camp Nou tuviste mucha chorra, mucha, y ya queda claro en el segundo partido la chorra que tuviste. Consta que la primera parte sí que estuvo bien, que el Barça incluso mereció marcar algún gol y se hubiera acabado la eliminatoria, ¿no? Pero en el cómputo ya se veía que el Liverpool era superior. Físicamente, mentalmente y tácticamente. Era mejor. Era mejor. Porque tenían más el balón, porque hicieron más ocasiones, porque te superaban en los duelos, porque se nota que está mejor trabajado. Ahora, lo de coger siempre y cada vez que pierde el equipo, joder, tal, es que este tío de táctica no entiende, tal. O sea, ¿qué legitimidad puede tener la gente? La gente de a pie, la gente normal, para decir que los entrenadores... y sus cuerpos técnicos que no entienden de táctica, que se han equivocado en el planteamiento. Esto es algo que yo no. Sí que entiendo, ya digo, que digan cosas como no, es que su fútbol no me convence, no me parece bien jugar al contragolpe, no están brillando estos jugadores. Es decir, claro que hay rasgos donde tú dices, coño, aquí se ve, no está sacando lo mejor de estos jugadores parecen peores de lo que son. Bueno, lo que pasaba con Koeman, ¿no? Tú ves a los jugadores y parecían auténticos paquetes. Luke de Jong, que acabó con Xavi siendo un héroe, con Koeman parecía un paquete. ¿Por qué? Porque el equipo no jugaba absolutamente a nada. A nada, todos parecían peores de lo que eran, porque cuando tal. Entonces, ahí tienes puntos claves que dices, no, esto sí, esto tal. Pero con Xavi te están contando lo mismo que hacían con Luis Enrique. Es que este gana por la MSN y no tiene ni idea de táctica. Pasó el tiempo y vimos que evidentemente los que no tenían ni puta idea de táctica eran los que decían eso. Porque, hombre, que le vayan a dar lecciones a Luis Enrique cuando luego sale Lucas Digne a decir que alucinó con Luis Enrique, que en 10-15 minutos era capaz de explicarles a todo lo que quería de ellos y que las cosas en el campo salían tal cual las había planeado Luis Enrique. Pero bueno, ahí tenías a los Busquets y compañía viviendo muy cómodos, con Luis Enrique, que me imagino que les gritaba, les apretaba y demás, y poniéndole normas estrictas, y estaban hartos de él, y entonces había que echarlo, joder. Así nos ha ido después. No caigamos en el juego, por favor. Ya digo, claro que entiendo lo de los muchos centros. A mí tampoco me entusiasma el tema de los muchos centros. Y claro que hay cosas cuestionables. Tema de centros, yo preferiría que este juegue por aquí o por allá. Pero por ejemplo en el Barça actual, lo comenté el otro día, desde un punto de vista táctico lo que vemos es que la salida de juego está bastante mejor trabajada, sin llegar a estar al nivel que debe estar, ¿no? El control de los partidos está bastante más trabajado, sin llegar a estar al nivel que debe estar, y la presión alta se ve muchísimo más en el juego de lo que la estábamos viendo. Entonces, desde un punto de vista táctico, esto es lo que podemos ver y en lo que podemos fijarnos claramente. En lo demás, bueno, yo ya digo, reto a cualquiera, empezando por aquellos que hacen los vídeos de análisis, que me parece muy bien, esos que los hacen, por ejemplo. Esa gente sí que se nota, que ya sabe más, que ya le gusta más analizarlo y tal, que por ejemplo estos periodistas, que repito, sí. Yo te digo que ven esos vídeos que hay en YouTube o en Twitter con imágenes, ¿no? Intentando analizar la salida de juego, la superioridad numérica, superioridad posicional o lo que sea, y dices, a estos periodistas le va a dar un esguince cerebral viendo esto, ¿no? O sea, es algo que tampoco, y no tiene nada de difícil, es solo fijarse y que te apasione y que te guste. Pero una cosa es que seas periodista y hables de fútbol porque, bueno, por la razón que sea, y otra cosa es que te apasione analizar, como le apasiona a mucha gente, entre la que me incluyo,
y tal, pero aún así, repito, esos hilos que se ven en Twitter analizando tal y con imágenes y tal, que vuelvo a insistir, están muy bien, aún así hay que... Muchas veces yo no puedo estar de acuerdo porque digo, ya, pero es que mira, estás poniendo aquí imágenes de un jugador que no, mira, aquí el rival consiguió superar y fue superior en esta zona del campo. Bueno, es que a lo mejor a ese jugador que están tapando, al entrenador le dio otras órdenes y está ahí y tenía que estar 10 metros más adelantado. Entonces yo no puedo, yo no soy adivino, yo no tengo el papel que le ha dado a Gavi, a Pedri, a este, al otro, que le daban a Neymar, que le daban a Suárez. Yo lo que tengo claro es que Luis Enrique, a Neymar, Suárez y Messi le pedía que presionaran y sin embargo los veía rascándosela arriba. Entonces ahí es donde veo que la culpa no es de Luis Enrique, es de gente que se la rasca. En fin, esta es mi reflexión. Yo os animo a que la caja de comentarios os fijéis la vuestra, lo dejo aquí y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo. Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken.